En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Y hoy pues tengo el placer de contar en el canal con mi hermano sevillano Manuel Jesús Cabello, que ya pues es un asiduo al canal. Hace tiempo que no se pasaba, pero en esta ocasión pues ha querido estar aquí pues para comentarnos algo muy, muy importante, ¿no? Que ahora él pues nos dará paso y nos lo va a explicar, que es el falso ecumenismo, ¿no? Que se está dando en los últimos tiempos en la Iglesia, pues sacrificando pues, los tesoros de fe que tiene la Iglesia y, como decía San Juan 23, ¿no? No podemos buscar una unión engañosa, pues sacrificando, ¿no? Esos dogmas, ¿no? Que tenemos en la Iglesia, que son nuestros tesoros, que es lo que la Iglesia custodia, y el Papa, pues en este caso es el custodio de todo ese depósito de fe y nadie pues debe de atacar ese depósito de fe. Pues Manu, muy buenas tardes. Buenas tardes, nos de Dios, José Manuel, ¿qué tal? Pues Pues yo es encantado que estés aquí. un placer de volver por aquí, aunque bueno, el tema de hoy es un poco agridulce, ¿no? Lo que ha Sí, ocurrido en la Catedral de Sevilla, ¿no? Además que es en la diócesis en la que yo vivo y eso, pues es muy triste como este espíritu del falso ecumenismo, ¿no? Pues se ha introducido incluso entre los obispos, la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Como incluso en el mismo pontificado, ¿no? Como el Papa Francisco, pues decía que en paz descanse, que todas las religiones, pues eran caminos que conducían a Dios, ¿no? Y bueno, pues no me gusta hacer estos vídeos en el sentido de tener que denunciar, pues, esta situación que ocurrió en la Catedral de Sevilla, pero yo pienso que, bueno, los cristianos tenemos que anunciar el Evangelio, la palabra de Dios, la sana doctrina, pero también cuando vemos algo que no es correcto, pues el numeral 212 del Código de Derecho Canónico, pues nos da derecho a los feligreses, pues a mostrar nuestras quejas o nuestras disconformidades, pues con algunas acciones que se llevan a cabo desde la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues nada, también, pues a ver si también aclaramos un poco a los hermanos que, por desgracia, muchos hermanos, por lo menos de mi círculo del que yo me muevo, de amistades y eso, pues muchos están confundidos, ¿no? No son capaces pues de saber o de conocer lo que es el verdadero ecumenismo, ¿no? Y que muchas veces se sacrifica la verdad, ¿no? Se sacrifica la doctrina católica, pues para caer bien a otros hermanos separados, a otros hermanos de otras confesiones religiosas. Entonces, pues bueno, aquí estamos para arrojar un poco de luz también usando algunos documentos de la Iglesia que hablan del ecumenismo, como Unitatis Redintegratio, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí estamos para aclararle a los hermanos pues, sobre el ecumenismo, ¿no? Explicarle un poco, ¿no? es muy importante, Manu, lo que has nombrado, ¿no? Sobre el derecho canónico, ¿no? Que la Iglesia pues nos otorga a los fieles, ¿no? El derecho y a veces la obligación pues, de denunciar pues, ciertos hechos, ¿no? Tenemos voz y voto y mucha gente pues se cree que eso no existe en la iglesia, ¿no? Y que cuando un católico es crítico, pero con la verdad en la mano, pues se pueden equivocar y pueden decir, pues mira, esa persona, pues mira, quiere traer un cisma en la iglesia, o bueno, es cismático, está sembrando cizaña, ¿no? Todo lo contrario. Más peligroso es la persona que se calla, la persona que no señala, la persona que no denuncia. Esa persona, pues, a mi modo de ver, es que no ama a la iglesia. No ama a la Mm, iglesia. Por amor a la iglesia, pues se señala el error
y lógicamente pues con la doctrina y el magisterio de la Iglesia en la mano, que aquí no se va a hablar por hablar, ¿no? Sino que es el mismo magisterio de la Iglesia el que va a aclarar si eso es correcto o eso no es correcto. Así es, hermano. Bueno, pues nada, voy a exponer poco, bueno, pues lo que ocurrió el día 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, encima el día de Santiago Apóstol, en la Catedral de Sevilla, y nada, arroja un poco de luz, ¿no? Bueno, pues no sé si lo saben, yo creo, pienso que muchos hermanos también de la diócesis de Sevilla tampoco lo saben, pero bueno, si nos ven hermanos de Sevilla, de la diócesis de Sevilla, bueno, pues que lo sepan también, ¿no? Y que se pongan en oración, ¿no? El día 25 de julio, pues hubo un acto ecuménico en la Catedral de Sevilla como conmemoración del Concilio de Nicea en motivo de su 1700 aniversario, ¿no? Y entonces, pues ese encuentro ecuménico que tuvo lugar dentro de la catedral, pues violó una serie de reglas, una serie de cosas que están incluso en documentos Comunitatis Redintegratio, ¿no? Del Concilio Vaticano II, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, pues una serie de leyes, de normas que transgredieron los, ¿vale? Empezando por el obispo auxiliar, al que yo le tengo mucho aprecio, Monseñor Ramón Valdivia, pero en este caso, pues no puedo apoyar lo que hizo de presidir ese encuentro ecuménico. Entonces yo desde aquí, como laico de la Iglesia Católica de la diócesis de Sevilla y pues desde aquí, si usted me ve, Monseñor Don Ramón, pues que sepa que yo le tengo mucho aprecio, usted me parece un buen obispo, pero me parece que el acto que se llevó a cabo en la catedral el 25 de julio, pues estaba fuera de lugar, porque bueno, para poner a los hermanos en contexto, pues invitaron a personas, a miembros de otras confesiones religiosas, ¿no? No solamente a católicos orientales, que hasta ahí no hay problema. La iglesia, para los que no lo saben, tienen 24 ritos, no solamente tenemos el rito romano, ¿no? Que es el más extendido en la iglesia, no por todo el mundo, sino que hay otros ritos, los que comúnmente los llamamos ritos orientales, ¿no? O iglesias orientales, que son, pues, por ejemplo, la iglesia Siro-Malabar, o la iglesia Siro-Malankar, o la iglesia Melquita, la iglesia maronita, la iglesia copta, la iglesia eritrea, la iglesia albana, es decir, hay hasta 24 que no son iglesias en el sentido de iglesia solamente hay una, ¿no? Que es la Iglesia Católica, sino comunidades, distintas comunidades que están todas en comunión con Roma, en comunión con el Vaticano, en comunión, todas en comunión con la Iglesia de Roma, ¿no? Con la Santa Sede y todos, pues, aunque tengan otro rito, pero todos tienen la plenitud de la fe católica, ¿no? Y todos profesan la misma fe católica que profesamos los católicos de rito romano, ¿no? El problema entra en cuando ya se invita a otras confesiones cismáticas, como es, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Se invitó a se invitó a una iglesia, a un pastor o un sacerdote, entre comillas, de una iglesia que es ortodoxa, que se llama Iglesia Apostólica Armenia. Se llama así, Iglesia Apostólica Armenia, que es, según estuve yo buscando aquí, un momentito, que iglesia, estuve mirando el otro día lo que era, Iglesia Apostólica, que ya el llamarle apostólica y no llamarle católica, eso ya pues da que pensar, ¿no? Pero bueno,
Iglesia Apostólica Armenia, una iglesia gregoriana apostólica armenia, es una iglesia oriental ortodoxa, es decir, una de las pertenece a esa iglesia o a esa comunidad que se separó de nosotros, de los católicos, en el cisma del 1054. Autocéfala, ¿vale? Es decir, una iglesia ortodoxa, ¿vale? Entre otras iglesias ortodoxas también, y también se invitaron a hermanos protestantes, se invitó a un pastor, a un sacerdote, entre comillas, no hay sacerdocio, a un pastor anglicano, también se invitó a un pastor anglicano y se invitó también se invitó a varias mujeres que también hablaron, que yo ya no te puedo decir si son feligresas de la iglesia ortodoxa o son pastoras protestantes no te sé decir. El caso es que invitaron a hermanos que eran a hermanos pentecostales también, es decir, invitaron a personas de otras confesiones religiosas protestantes distintas a la iglesia ortodoxa o a la iglesia católica, ¿no? Entonces, también lo que a mí me molestó mucho cuando lo vi en el vídeo, porque yo no asistí al encuentro ecuménico, obviamente, pero sí lo vi en el vídeo. Lo vi el vídeo en el canal de la Catedral de Sevilla, vi que todos tomaron la palabra. Es decir, los católicos tomaron la palabra al igual que lo tomaron el pastor anglicano, el pastor pentecostal, las mujeres. Es decir, yo lo que veo aquí es que se puso en igualdad de condiciones a la Iglesia Católica o a la religión católica con el resto de religiones, lo cual va en contra de la tradición, va en contra la, San Gregorio, no recuerdo si fue San Gregorio Nacianceno o creo que fue San Gregorio Nacianceno, pero no estoy seguro ahora, que dijo extra ecclesia nulla salus, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación, no hay Creo que fue salvación. San Cipriano de Cartago, si no me equivoco. San Cipriano de Cartago, sí, sí, cierto, sí, sí, cierto, San Cipriano de Cartago. Entonces, esta iglesia nulla salud, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, si no hay salvación, ¿cómo que en ningún momento durante el encuentro ecuménico se evangelizó o se dijo, mira, tú estás errada, o tú estás errado, nunca, en ningún momento se hizo apologética, se hizo un verdadero ecumenismo, ¿no? Que consiste básicamente en mostrar las verdades de fe pues a las personas que son de otras religiones. Eso es el verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo no es, eso es un irenismo, no es, pues venga, te escucho a ver los puntos que tienes, los puntos, y bueno, no nos vamos a fijar en los puntos que nos separan, sino vamos a fijarnos en lo que nos une. Y aquí hablamos todo y cada uno. No, es que incluso también durante el encuentro ecuménico ocurrió de que en el momento durante el encuentro ecuménico, lo que se hizo fue abordar los distintos puntos del credo niceno. Y cuando llegó al momento y con el que procede del Padre, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, pues se cambió esa parte, procede del Padre y del Hijo. Y lo que se dijo fue que procede del Padre que reposa en el Hijo. Es decir, se empleó una expresión bastante extraña, ¿no? Que procede del Padre que reposa en el Hijo. No sabemos lo que significa eso de que reposa. Sí, reposa en el Hijo, pero también procede del Hijo. Claro, como los ortodoxos no creen en el filioque, de hecho, uno de los motivos del cisma fue el filioque, entre otros motivos, ¿no? Ellos creen que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, ¿vale? No, procede tanto del Padre como del Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno, son el mismo Dios, el Espíritu Santo es Dios, por tanto, procede del Padre, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Es que no tiene Totalmente. más vuelta de hoja. Pues
pues no, pues emplearon esa expresión extraña ahí, de que reposa en el Hijo. Y bueno, también hubo una parte en la cual se celebraron unas peticiones, y en las peticiones no se escuchó, nada más se escuchaba al Padre, no se escuchaba ni al Hijo ni al Espíritu Santo. Escúchanos, Padre, era el responsorio era la respuesta de las peticiones. Escúchanos, Padre. Pero ahí el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo que un encuentro ecuménico, que me parece que ahí había también pastores unicitarios, pues yo creo que eso de escucharnos padres fue una forma pues de agradar o de adaptarse al pastor unicitario. Es decir, que bueno, fue un desastre ese encuentro ecuménico, y lo peor de todo es que se celebró en el altar mayor de la Catedral de Sevilla, que varias veces en el vídeo se veía ese retablo barroco tan grande, tan imponente, ¿no?, que tiene la Catedral de Sevilla, se veía varias veces, y se veía ahí, detrás de las rejas, se ve, porque tiene unas rejas también el altar, se veía cómo estaba allí el obispo auxiliar, don Ramón Valdivia, sentado pues con todas las, con el pastor anglicano, con los ortodoxos, con esas mujeres, es decir, que en vez de celebrar la Santa Misa, porque los templos están para celebrar la Santa Misa, no están para otras cosas. Bueno, alguna actividad que sea religiosa, que sea algún concierto, pues en casos así excepcionales se permite el uso del templo, pero el uso del templo se permite fundamentalmente para la celebración de los sacramentos, para la celebración de la Sagrada Liturgia. Pues utilizaron el interior de la catedral, el altar mayor, para hacer un encuentro ecuménico. En vez de hacerlo pues en un polideportivo, en un pabellón, en un descampado, es decir, que eso fue incluso un abuso litúrgico, fue un abuso pues a dignidad del lugar, ¿no? Así que, pues eso, así aconteció, entre otras cosas, pues así aconteció ese encuentro ecuménico. Podría ser, pues no sé, un acto, yo diría que sacrílego, ¿no? Porque lógicamente se están negando varias verdades, ¿no?, que están contenidas en el credo, y para contentar a un pastor pentecostal, pues, o no sé, o a un anglicano o a un ortodoxo, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es mostrar, ¿no?, la verdad, y tal como es y tal como lo enseña la Iglesia, ¿no? No podemos buscar esa unión engañosa, ¿no? Es como si te dijeran los anglicanos. Por ejemplo, imagínate que los anglicanos, toda la Iglesia en bloque, dice, si ustedes pues dejáis a un lado la doctrina de la transubstanciación, que nosotros no creemos en eso, sino que creemos en la substanciación, o sea, que Cristo está dentro, que ese pan contiene a Cristo, pues entonces nos unimos a ustedes. Pues imagínate, ¿no? No podría ser. Sería buscar una unión totalmente engañosa, porque tú sabes que estás sacrificando, es más, estaríamos sacrificando el mayor tesoro que tiene la Iglesia, ¿no?, que es la Eucaristía. Así es. Dice aquí, tengo Unitatis Redintegratio, ¿no? Lo tengo abierto, ¿vale? Y bueno, en el punto número, ¿vale? En el numeral 4, ¿vale? Dice, todo esto, ¿vale? Se refiere se habla del movimiento ecuménico, ¿vale? De los encuentros ecuménicos, ¿no? Dice, todo esto realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión, para que poco a poco por esta vía, superado la finalidad en la cual se debe realizar el
ecumenismo, que no se llevó a cabo, obviamente, en la cátedra. Dice, para que poco a poco por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. Nos dice en una celebración de un culto pentecostal o en una celebración de una alabanza pentecostal de esta, no, en una única celebración de la Eucaristía, porque es el único culto que instituyó el Señor en la última cena, en orden a la unidad de la una y única iglesia, no unos, pues los anglicanos en su iglesia, entre comillas, los pentecostales en su secta o en su iglesia, no, sino en orden a la unidad de la una y única iglesia, a la unidad que Cristo dio a su iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectiblemente, ¿vale? Eso de subsiste, como ya expliqué en el otro vídeo, pues una palabra un poco extraña ahí, pero bueno, lo que dice al fin y al cabo es que la Iglesia Católica solamente, la única iglesia que fundó Cristo desde un principio es la Iglesia Católica. Subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica de los siglos. Pues eso es lo que dice Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II. Que muchos dicen, bueno, es que el Concilio Vaticano II promovía el falso ecumenismo. Error. Aquí, en este párrafo del numeral 4, del número 4 del, del documento de Unitatis Redintegratio, habla de que los cristianos que todo esto de los encuentros ecuménicos tiene que ser para que los cristianos finalmente, una vez que ya han superado todos los obstáculos, pues predicándoles la verdad, ya aceptando, abrazando la verdad plena de la fe católica, así es la única manera de superar los obstáculos, porque no se pueden superar los obstáculos si uno cree una cosa, otro cree otra cosa completamente distinta, otro cree otra. Es que los obstáculos son las diferencias, ¿no? Que nos separan, ¿no? Entonces, para que no haya diferencias, pues ellos tienen que abrazar la fe católica, ¿no? Entonces, pues eso, superado todos los obstáculos, pues al final todos vayan a la Santa Misa y todos participen en la Santa Misa. Es decir, el único culto ecuménico que se permite es la misa, es la celebración de la Santa Misa, de la Eucaristía, pero no cualquier, hay uno hablando de una cosa, otro hablando de otra. Pues eso es lo que ocurrió allí en la catedral. Yo pienso, Manu, que a veces, ¿no? A nuestros obispos, porque obispo, pues si nos atenemos a lo que significa, obispo o episcopos, significa vigilante. Significa vigilante, ¿no? ¿Y qué hace el vigilante? Pues él es el que tiene que estar, pues, protegiendo la verdad, el depósito de la fe, ¿no? Cada obispo es responsable en cada diócesis de proteger ese depósito de fe de manera individual en cada diócesis, porque el obispo es la máxima autoridad dentro de su diócesis. A ver, si el que tiene que vigilar, el que tiene que buscar que la verdad se conserve y que la verdad sea predicada es el obispo. Si el obispo no hace esos cometidos o no cumple su función, pues dígame para qué está el obispo. Porque si yo como laico, yo estoy allí, un simple laico, un soldado raso, y yo estoy allí y estoy escuchando en lo que están diciendo, pues yo sinceramente pues me rasgaría las vestiduras, ¿no? Como Caifás, ¿no? En aquel concilio, ¿no? Y eso pues también causa escándalo. A veces los sacerdotes, ¿no? Cuando estamos en confesión, pues a veces nos aconsejan ciertas cosas, no, o no hagas esto, no hagas lo otro, porque eso puede ser pecado de escándalo. Pero es que también el escándalo no solamente lo comete el fiel católico, ¿no? La oveja,
sino también que los pastores a veces realizan actos como este que al menos causan extrañeza, ¿no? Entre los feligreses, ¿no? Porque si tú estás ahí y estás escuchando lo que se está diciendo y el obispo está callado, con la cabeza agachada, vaya a ser que se me vayan corriendo los pastores. Jesús no era así. Jesús Claro. no era así. Quien coma mi carne y beba mi sangre, ese tiene vida eterna. Ah, eso no lo aceptamos, Jesús. Te dejo, me voy. Y dice San Juan 6, versículo 66, que muchos de los que le seguían se iban. Y a Mm, Jesús le importaba un comino que se fueran. Más claro. adelante, pues él sabría si esas mismas personas volverían a la fe o no, ¿no? Pero la verdad hay que proclamarla. Le guste a quien le guste, o si no le gusta, pues le ponemos un moño así bien bonito, le ponemos un poquito de purpurina, esa verdad, para que guste. Pero no podemos adornar nada. La verdad es esta. ¿La aceptas? Sí, muy bien. No, pues adiós, chico. Es que yo en ese tema soy bastante cuadriculado, ¿no? Un poquito eh, cuadriculado, ¿no? Para ese tema. Yo, pues si son dos y dos son cuatro, son cuatro. No vamos a decir para contentar a Manu, voy a decir, no, no, Manu, sí, sí, es cierto. Puede ser cinco también. Para que Manu diga, ¡ay, ay qué bien! Me ha contentado José Manuel. Ha dicho que es cinco. Pues sería una conversación, un diálogo, pues un tanto estúpido, ¿no? Estar contándonos mentiras a la cara y al final eso, pues, ¿a dónde nos lleva? A más confusión. Fíjate que justo después dice aquí en Unitatis Redintegratio, dice, los fieles, 2 párrafos después, los fieles católicos han de ser sin duda solícitos de los hermanos separados en la Ujú. acción ecumenista, orando por ellos, hablándoles de las cosas de la iglesia, hablándoles de las cosas de la iglesia, dando los primeros pasos hacia ello. Es decir, hay que hablar de las cosas de la Iglesia Católica, de la verdad católica, no hablar lo que a ellos les agrada. Dice, pero deben considerar también por su parte con ánimo sincero y diligente lo que hay que renovar y corregir en la misma familia católica para que su vida dé más fiel y claro testimonio de la doctrina y de las normas dadas por Cristo a través de los apóstoles. Es decir, fijaos que Unitatis Redintegratio siempre habla de enseñar las cosas de la Iglesia Católica, siempre la verdad católica, la verdad que Cristo ha dado a los apóstoles, no cualquier verdad o no, bueno, pues esta verdad la vamos a maquillar, la vamos a cambiar para que el ortodoxo, para que el anglicano se contente. Otra, mientras que tú estabas hablando, José Manuel, se me vino a la cabeza que en el encuentro ecuménico se habló de algunos términos que se han usado mucho también, por desgracia, términos además errados, y vinculados pues, con la masonería, como es el concepto de fraternidad universal. Se habló del concepto también de la diversidad, se habló de diversidad y de fraternidad universal. Ese concepto de fraternidad universal, pues tiene una proveniencia, pues fundamentalmente filantrópica, iniciática, masónica. La masonería, de hecho, pues cree en eso, ¿no? Y va buscando eso, ¿no? La fraternidad universal. No sé si los hermanos que nos ven lo saben, que hace unos años pues se construyó en Abu Dhabi, se construyeron tres templos, tres templos. Por eso el Papa Francisco firmó en el decreto este de Abu Dhabi, firmó hace unos años, ¿no? Eh, se construyeron tres templos, un templo judío, un templo islámico, musulmán, y un templo cristiano, pero qué casualidad, sin la cruz. Qué casualidad, el templo cristiano se construyó sin la cruz. Entonces, lo que quieren promover con eso, la masonería,
y por desgracia muchos obispos que están infiltrados que se han infiltrado en la Iglesia, en el Vaticano, que provienen de la masonería, hay pruebas, hay revelaciones, ¿no? Que muestran, ¿no? Las revelaciones del padre Gobi, ¿no? Que bueno, nadie está obligado a creer en una revelación privada, ¿no? Pero decía, bueno, incluso otras profecías aprobadas por la Iglesia, como puede ser, por ejemplo, pues la Salet, que hablaba bueno, que Roma será la sede del anticristo, ¿no? Y otras profecías que, bueno, aunque no están todavía aprobadas por la Iglesia, pero bueno, hay ya, por ejemplo, Garabandal, ¿no? Hay muchos frutos espirituales y pues hablaba de que la Virgen, de que muchos pastores iban camino del infierno y que llevaban a muchas almas detrás de ellos, ¿no? En fin, Fátima, es decir, que aquí lo que ha ocurrido ha sido una infiltración masónica y por culpa de esa infiltración masónica, pues este concepto de fraternidad universal pues se ha ido propagando, por todo el mundo, por toda la iglesia, de tal forma bueno, que ya muchas jerarcas, muchos obispos, sacerdotes, pues defienden este concepto falso, ¿no? De fraternidad universal, ¿no? La fraternidad solamente es posible entre los que creen en Cristo y se bautizan, ¿no? Como dice, por ejemplo, voy a buscar en un momentito el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Un segundo. Voy a abrir la Biblia aquí. A ver. Dice, bueno, en el versículo. Un segundo, que no recuerdo. Capítulo 1, versículo 14, creo, a ver, no, versículo 12, dice, pero a todos, bueno, voy a leer desde el 10, desde el 9, dice, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, la palabra, que Jesús, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos, versículo 12, atención, pero a todos los que la recibieron, la palabra, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Es decir, la misma Biblia dice que los hijos de Dios solamente son los que han recibido la palabra de Dios. Y los únicos que han recibido la palabra de Dios en su integridad son los católicos. Los católicos son los únicos que tenemos la verdad completa. Porque sí, las demás religiones tendrán, como dice el Concilio Vaticano II, tendrán verba semini, tendrán semillas del verbo, ¿vale? Tendrán cosas que son verdad, pero tienen otras muchas cosas que son mentiras. Por tanto, eso las convierte en falsas a las religiones. La religión, para que sea verdadera, tiene que... ¿A mí de qué me sirve que me digas 3 verdades y una mentira? Eso no me sirve de nada, es una media verdad, ¿vale? Que son las peores mentiras, ¿no? Como se suele decir. Es decir, yo quiero la verdad completa. Entonces, la única iglesia que posee la verdad completa es la Iglesia Católica. Entonces, los únicos que pertenezcan, que tienen o que creen en la verdad, que le creen a Cristo, como decía el padre Luis Torres, ¿no? No basta solo creer en Cristo, sí, el anglicano, el pentecostal, el ortodoxo, sí, creen en Cristo, ¿vale? Sí, hay algunos que no, los unitarios creen que nada más el Padre, ¿vale? Los testigos de Jehová, por ejemplo, que no creen que Jesucristo sea Dios, ¿vale?
pero la mayoría de las confesiones cristianas, vale, sí, creemos en Cristo, vale, muy bien, pero pero los que no son católicos, los que pertenecen a otras religiones, no le creen a Cristo, creen en Cristo, pero no le creen a Cristo, como decía el padre Luis Toro. Y hay que creerle a Cristo, no solo creer en Cristo, sino creerle a Cristo, es decir, creer en todas las verdades que Cristo, a través de su iglesia, que es columna y base de la verdad, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que es columna y base de la verdad, pues ha revelado a través de su magisterio bimilenario a lo largo de los siglos, de los 2 milenios, de los 20 siglos o 21 siglos que lleva la Iglesia Católica en pie y que siempre, hasta el fin de los tiempos, seguirá en pie porque los poderes del infierno no la derrotarán. Dice Mateo 16, 18, ¿no? Entonces, pues eso, un pentecostal, por ejemplo, no cree en la confesión, o no cree en la Eucaristía, o no cree en la unción de enfermos, o no cree en que la Virgen María es quejaritomene, es toda pulcra, toda santa, desde siempre, desde toda la eternidad y para toda la eternidad, o que es virgen, siempre virgen, antes, durante y después del parto. Eso no lo cree un pastor pentecostal. Eso no lo cree un pastor anglicano. Un pastor anglicano, bueno, sí, a lo mejor puede tenerle cierta veneración a la Virgen María, pero un pastor anglicano, por ejemplo, tampoco cree en la confesión. O el pastor anglicano tampoco cree en la Eucaristía como tal, cree que la Eucaristía es simbólica, igual que muchos, igual, los luteranos creen en la empanación, ¿no? La consubstanciación, es decir, que ahí en el cuerpo de Cristo está el pan y el cuerpo de Cristo unidos, juntos. Eso no ha enseñado nunca la Iglesia. La Iglesia ha enseñado que el pan y el vino ya no es pan ni vino, ya no hay nada ahí de pan ni de vino. Es totalmente todo entero el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y quien profesare o quien creyere, dice el Concilio de Trento, quien creyere que la Eucaristía no es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sea Sí, anatema, anatema. sea maldito, sea maldito. Es decir, los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos no creen en la Eucaristía. Entonces, si no creen en la Eucaristía, ¿cómo van a tener ellos la verdad? ¿O por tanto, cómo van a ser ellos hijos de Dios? La única forma de ser hijos de Dios, enseña la Iglesia, que es a través del bautismo, del santo bautismo. Los que no tienen el santo bautismo son criaturas porque todos hemos sido creados por Dios, por tanto son criaturas, pero para ser hijos de Dios tienes que estar bautizado. Si tú no estás bautizado en la Iglesia Católica, o al menos, mira, al menos la Iglesia Católica permite que aquellos hermanos que han estado en otras confesiones, que se han bautizado en otras confesiones religiosas y han tenido el bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ese bautismo es válido, pero claro, tienen que completar todos los ritos que no han tenido en su confesión religiosa, tienen que completarlo en la Iglesia Católica para que el bautismo esté completo, el sacramento esté completamente administrado, ¿no? Entonces, pues hay muchos, los pastores unicitarios no están bautizados, ellos no creen en la Trinidad, por tanto su bautismo no es válido. No obstante, hay que estar en la plena comunión con la Iglesia Católica, aunque el bautismo haya sido válido, pero si un hermano no está dentro de la comunión de la Iglesia Católica, pues sabiendo que la Iglesia Católica es la única verdadera, porque claro, la persona que no sabe porque no se le ha sido proclamado el Evangelio, porque nadie le ha proclamado el Evangelio, nadie, porque ha vivido en medio de la selva o ha vivido en tribus o que todavía existen, ¿no? En lugares muy remotos,
a los cuales no han llegado los misioneros, pues obviamente esa persona, por el simple hecho, esa persona por tener una vida recta conforme a la ley natural, conforme a la conciencia, pues esas personas se pueden salvar. Irían al purgatorio, se purificarían y luego irían al cielo, ¿no? Eso es lo que se llama la ignorancia invencible, ¿no? Pero si una persona sabe que la Iglesia Católica es la única verdadera y no pertenece a la plena comunión de la Iglesia Católica, esa persona no se puede salvar. Esta Iglesia nula salus, ¿no? Aún así, la persona que no conoce por ignorancia invencible, no conoce la verdad, se salva por los méritos de la Iglesia de Jesucristo. No se salva ni por Buda, ni por Mahoma, ni por Confucio, ni por... No, se salvan por los méritos de Jesucristo. Así que... Pues así es, Manu. Fíjate, antes hacías referencia tú, ¿no? Pues que si si crees, por ejemplo, un anglicano, un pentecostal, ¿no? Que sí, que pueden creer el evangelio, pero en una parte parcial, ¿no? Porque hay verdades en ello, ¿verdad? Hay verdades, no está la verdad completa, pero sí hay elementos de verdad, ¿no? Que para el cristiano que verdaderamente ame a Cristo, pues yo creo que no es suficiente, ¿no? Cuando tú amas a alguien, tú quieres que ese alguien se entregue por entero, ¿no? No un poquito. Pues fíjate qué interesante lo que dice la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Por tanto, esas iglesias, ¿no? Que tienen una parte de la verdad, no tienen la verdad completa que nos ha sido dada pues por medio de los apóstoles, ¿no? Y que ha sido depositado toda esa doctrina en su iglesia, ¿no? Pues si no creemos en todo lo que la iglesia nos enseña, pues hemos creído en vano. Porque ¿de qué me sirve a mí si soy pentecostal? De que la confesión, pues eso es una mentira. Eso es un invento de los curas para engañar al cristiano. Pues si no te has confesado nunca, pues lógicamente el día de tu juicio, pues irás con la mochila muy, muy cargada, ¿no? Es incluso el católico que ha confesado y aún tiene que retribuir los, los daños que ha hecho y que no ha podido pues pagar en vida, pues imagínate a alguien que no se haya confesado en toda su vida. Pues si se salva, pues ahí le espera un purgatorio bastante, bastante largo, ¿no? Y es cierto, ¿no? No podemos creer en ese ecumenismo, ¿no? Que nos tratan de vender esa fraternidad, ¿no? Todos somos hermanos, todo es amor. No. Yo creo que el amor también se basa en la verdad. Yo puedo amar mucho a alguien, pero si esa relación la construyo sobre mentiras, pues entonces no es un verdadero amor, ¿no? Sino que es un amor que en cualquier momento pues ese edificio que yo he estado construyendo pues se va a caer un buen día, ¿no? Y lógicamente una relación en base a mentiras, eso tiene pues, como se suele decir aquí, ¿no, Manu? Que las mentiras tienen las patitas muy cortas. Pues lógicamente con esas mentiras no vamos a ir muy lejos. Dice el libro de Ezequiel. Un segundito. Ajá. Eh, eh, que lo busque el versículo. Vale. El libro de Ezequiel sobre la corrección fraterna, aquellos que están en el error. Dice, a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela sobre la casa de Israel. Escucharás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si digo al impío, impío, vas a morir, y no hablas para advertir al impío de tu camino, este impío morirá por su culpa, pero reclamaré su sangre de tu mano. Ezequiel capítulo 33, versículos del 7 al 9. Es decir, hay que avisar al que está en el error, al impío que está en el error,
pues hay que avisarle de que pues está en el error y hay que predicarle la verdad, porque si no, fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice, es un pasaje fuerte, un pasaje fuerte. A ti te pediré cuenta, reclamaré su sangre de tu mano. Es decir, te pediré cuentas, ¿vale? Al obispo, al sacerdote, a nosotros también, si no lo hacemos, los laicos, también tenemos la obligación, nosotros más, en el mundo de santificar las realidades temporales, predicando también la palabra de Dios, a través de los medios que tengamos, ¿no? O redes sociales o lo que sea, ¿vale? Es decir, si nosotros nos quedamos callados y no hacemos nada, ¿vale? Dios también nos rendirá cuenta a nosotros de, de la condenación eterna de estas personas. Reclamaré su sangre de tu mano. Este impío morirá por su culpa. Claro está, no se ha convertido. Pero reclamaré su sangre de tu mano. Palabra fuerte. Eso va muy en consonancia, Manu, con Santiago, capítulo 5, versículo 20. Voy a usar la Reina Valera. Vamos a ser aquí también un poco ecuménicos. Santiago, capítulo 5, versículo 20, dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Se ve que Santiago pues conocía también pues las escrituras, ¿no? Y es una clara referencia pues a lo que nos acaba de leer Manuel sobre el profeta Ezequiel. Así es. Luego, por otro lado, sobre lo de el uso de un lugar sagrado, ¿vale? ¿Para qué se debe usar el lugar sagrado? Según el código, tengo aquí abierto el código de derecho canónico. Voy a mostrar pues que el encuentro que se hizo allí en la Catedral de Sevilla, desgraciadamente, pues no va en consonancia con lo que pide incluso el Código de Derecho Canónico actual. Si hay algunos hermanos que nos dicen, bueno, es que el concilio, a partir del Concilio Vaticano II, ya hemos demostrado con el Concilio Vaticano II que el Concilio Vaticano II no promueve, no promueve no promueve el falso ecumenismo. Ya lo hemos, pasa que como se ha malinterpretado con el falso espíritu del concilio, pues entonces pues se dice, se engaña muchas veces diciendo que es que el Concilio Vaticano II pidió que mentira. Este es el Código de Derecho Canónico actual, el del 84, no el del 17. A ver, un segundito. A ver, dice, por iglesia, numeral 1214. Por iglesia se entiende un edificio sagrado destinado al culto divino. Destinado al culto divino, es decir, a los santos sacramentos, no destinado a estos encuentros, ¿no? Al que los fieles tienen derecho a entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto divino. En la iglesia pueden entrar todos, eso no hay duda, de que pueden entrar todos, pero eso no quiere decir de que todos tomen la palabra tomen la palabra en la iglesia. O todos participen en un encuentro ahí en igualdad de condiciones. Por otro lado, a ver, un segundo, a ver, a ver, estaba por aquí, a ver, la edificación, no, aquí no, completa de construcción. Vale, vale, dice, el numeral 1219. En la iglesia legítimamente dedicada o bendecida pueden realizarse todos los actos del culto divino, sin perjuicio de los derechos parroquiales. Y luego, bueno, el siguiente numeral, el numeral 1220. Procuren todos aquellos a quienes corresponde que en las iglesias haya la limpieza y pulcritud, no solo la limpieza física, ¿no? La limpieza
sino también una limpieza de costumbres, ¿no? De comportamiento dentro de la iglesia, del templo sagrado. Y pulcritud que convienen a la casa de Dios, y evítese en ellas cualquier cosa que no esté en consonancia con la santidad del lugar. Es decir, toda aquella cosa que vaya en contra de, o que sea un acto que no sea puramente pues el culto sagrado, que es lo que le da la santidad al lugar, el culto sagrado. El templo es sagrado porque allí se celebra la sagrada liturgia, el santo, sacratísimo, sacrosanto sacrificio de la misa y de todos los sacramentos. Y eso es lo que convierte al lugar en santo. A que ese encuentro pues no fue en consonancia con la santidad del lugar, porque ya hemos visto que ese encuentro viola algunos puntos de Unitatis Redintegratio, ¿no? Del Catecismo de la Iglesia Católica, de la Sagrada Escritura. Ya hemos expresado algunos pasajes, ¿no? Que van en contra de este falso ecumenismo, ¿no? Y incluso el Código de Derecho Canónico. Y bueno, pues eso, pues eso es lo que dice el Código de Derecho Canónico con respecto a lo que se debe celebrar dentro del templo sagrado. Excelente. Yo creo que los documentos de la iglesia pues han hablado bastante claro, ¿no? Y todo lo que no sea, pues todo eso pues se está cometiendo, a mi modo de ver, un sacrilegio, ¿no? El usurpar pues un lugar sagrado que está destinado para la sagrada liturgia, ¿verdad? Para la santa liturgia, que es el modo como la iglesia pues le da la gloria y la adoración a Dios, y pues vienen personas que no profesan nuestra fe, y no solamente que no profesan nuestra fe, sino que allí mismo pues se da por sentado, ¿no? Pues algunos errores, ¿no? Y lógicamente nuestros pastores, pues al no poner en claro esos errores, porque yo creo que hubiera sido un gran momento de diálogo, ¿no? Para que la iglesia, en este caso por parte del obispo auxiliar, pues aclarar, ¿no? Ciertos puntos en los cuales pues disentimos, ¿no? Por ejemplo, con los ortodoxos, como bien ha explicado Manuel, pues con el tema de la procedencia del Espíritu Santo, ¿no? Que procede, la iglesia enseña, que procede del Padre y que procede del Hijo. Los ortodoxos enseñan que solo procede del Padre, cosa que la iglesia pues no enseña esa doctrina, ¿no? Y como dijo Manu, pues igualmente fue uno de los motivos por qué la iglesia pues se separó, ¿no? La iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente por esa doctrina, ¿no? Sobre la procedencia del Espíritu Santo. Y ya por no hablar de los anglicanos, ¿no? Y si me comenta que había allí también dos mujeres que podrían ser, pues no sé, dos pastoras, dos sacerdotisas, no sé, que podrían ser igualmente o bien luteranas o bien anglicanas, ¿no? Que allí pues ordenan mujeres, y eso pues yo creo que en la iglesia cabemos todos, pero no cabe todo. Lo que a mí me preocupa es que si esto hubiera sido bajo el pontificado del Papa Francisco, pues igual hubiera tenido más resonancia, ¿no? Pero quizás, pues, el Papa, pues, León XIV, pues parece que la Iglesia pues, está un poco más calmada en ese asunto, ¿no? Pero si antes tenía la culpa Francisco, ¿por qué no la tiene ahora León XIV? Pregunto. Eso es una pregunta que yo lanzo así al aire, ¿no? Que cada cual pues se la responda pues íntimamente en su corazón, ¿no? Porque antes se criminalizaba por todo al Papa Francisco, y ahora pues parece ser que la gente pues está más calmadita sobre ese asunto. Porque yo me someto tanto como me sometía al Papa Francisco, como pues me someto al Papa actual, el Papa León XIV, ¿no? Pero estamos viendo cómo siendo el mismo jefe de la iglesia, pues a uno lo trataban de una manera y a otro lo trataban de otra.
cosa que no es correcto porque el Papa es el vicario de Cristo, es Pedro, ¿verdad? Él se sienta en la cátedra de Pedro y deberíamos de respetar a ambos de manera igualitaria, ¿no? Amar tanto a Francisco, que el Señor lo tenga en su santa gloria, y el Papa actual, el Papa León XIV, que al igual, pues le envío pues mi más sincero respeto. Aquí en el catecismo, una última cita, aquí en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 816, dice: la única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro, Mateo 16, 18, para que la pastoreara. Y Juan 21, ¿no? El último capítulo, cuando le dice a Pedro: ¿me aman más que estos? Apacienta mis ovejas. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica. Esto subsiste está tomada de Lumen Gentium numeral 8. En la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. El decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano segundo, que algunos dicen el Concilio Vaticano segundo promovió el ecumenismo, promovió, bueno, todos la fraternidad universal. No, para nada. Mira lo que dice el decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano segundo. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, sacramento de salvación, dice Lumen Gentium, puede alcanzarse sacramento universal de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único, no a 30.000 colegios apostólicos o 30.000 grupos o sectas no, a un único colegio apostólico presidido por Pedro, la primacía de Pedro, que por cierto los ortodoxos cismáticos, porque hay que diferenciarlo de los ortodoxos orientales, que los bizantinos, que sí son católicos. Los ortodoxos cismáticos, del cisma de 1054, de Miguel Cedulario, pues ellos no creen, ellos solamente creen en una primacía de honor del Papa, pero no creen en la primacía de jurisdicción. Es decir, el Papa tiene jurisdicción, manda sobre la Iglesia Católica. Dice: creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra. Un solo, no 30.000 cuerpos o 30.000 grupos, todos ahí unidos de manera extraña, no. Un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente, no dice pueden, es una opción, no, deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya. Cuando habla de algún modo, se refiere a aquellos a lo mejor que han sido bautizados, pero que se han alejado de la iglesia o se han metido en una secta, pero son ortodoxos, ¿no? Se han ido a la iglesia ortodoxa por la razón que sea. Los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Es decir, es muy claro el catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 816, que la única iglesia es la de Cristo, es la católica. No, los anglicanos no pertenecen a la... Entonces, pues nuestra obligación es predicarles la verdad a ellos, no quedarnos callados, estar escuchando lo que dicen ellos, lo que exponen ellos, a ver si es bonito, porque esto es muy bonito. No, debemos predicarle, nuestra obligación es predicarle la verdad, como ha salido
en el pasaje del libro de Ezequiel, ¿no? De Santiago, capítulo 5, versículo 20, ¿no? Pues, Así es, hermano. Así es. Yo espero que los hermanos se hayan aclarado un poquito, ¿no? Sobre los puntos que se han tocado aquí, ¿no? Porque yo creo que es importante, ¿no? Hablar sobre el verdadero el comunismo, ¿no? Que no nos dejemos engañar por esas corrientes, ¿no? De que todos somos hermanos, que todos, la fraternidad universal, ¿no? Como comentaba nuestro hermano. Y lógicamente, la iglesia de Cristo es una, la fe es una, nuestro Señor es uno, el bautismo igualmente es uno, y lógicamente, pues, como dice Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. Solamente hay una fe, un solo Señor, un solo cuerpo, un solo bautismo, ¿verdad? Para salvación de todo el que cree, pues, en lo que nuestro Señor, pues, dejó en herencia a su iglesia, ¿no? Ese depósito de fe que está, pues, depositado solamente en la única Iglesia Católica. Podemos encontrar, pues, ciertos elementos que podemos encontrar en diferentes iglesias, ¿no? La ortodoxa, algunas iglesias protestantes, y esos elementos de verdad existen, ¿no? Pero la verdad completa solamente subsiste y está depositada en la Santa Iglesia Católica. así es, así es. Bueno, pues nada, era la disertación que quería, bueno, y esta corrección, ¿no? A la diócesis de Sevilla, ¿no? Sobre todo al obispo auxiliar don Ramón Valdivia, que fue el que presidió. Espero que también don José Ángel Saiz Meneses, el arzobispo de Sevilla, pues también tenga en cuenta pues esta corrección, ¿no? Y que ponga remedio pues a este tipo de celebraciones que cada vez más se están celebrando en la iglesia y que lo que hacen más bien es romper la unidad, más que romper la unidad, provoca mucha disensión, mucha división entre fieles católicos que queremos vivir la fe o que intentamos vivir la fe de manera íntegra, de manera como Dios manda, ¿no? Y bueno, pues a usted también, don José Ángel, pues le pido, le exhorto a que haga algo y a que si se ha producido no sé si se ha producido una profanación o no del altar, no, bueno, del altar, del lugar, no estoy muy seguro, pero también si se ha celebrado un acto de este tipo y se ha producido una profanación, pues que usted también bendiga de nuevo el lugar, la catedral y, y eso, y que usted pues haga todo lo posible pues para que este tipo de celebraciones que confunden mucho a los hermanos de la diócesis, pues que no, que, que, que se, que usted de algún modo pues lo limite, ¿no? Limite restrinja este tipo de celebraciones, ¿no? Es curioso Pues cómo se restringe la celebración de la misa tradicional, ¿no? te lo iba a Nosotros comentar. tenemos misa tradicional un, una vez a la semana solamente, un solo sacerdote, que estamos de prestado en la parroquia, como quien dice, ¿no? Y este tipo de actos que van en contra de la tradición, de la doctrina, que estos sí que promueven división, porque promueven mucha confusión entre los hermanos, ¿no? De la diócesis, pues que se permitan celebrar libremente y que ahí hablen cualquiera, que tome la palabra un pastor presbiteriano, un pastor anglicano, una pastora, una feligresa, ahí en igualdad de condiciones al obispo, al sacerdote. Pues eso es lo que Pues hay usted que tiene que dar, tener. Pues queda dicho, yo creo que ha sido bastante claro, ¿no? En la exposición, nuestro hermano Manuel. Y nada, Manu, pues has aclarado pues todos esos puntos, ¿no? Que yo creo que era necesario y que yo sabía, ¿no? Que necesitabas de soltar toda esa carga, ¿no? Que tenías de estos días, ¿no? Del sufrir todo eso, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Cuando se ama
a la iglesia y suceden cosas así, pues lógicamente el fiel católico pues sufre porque no entiende, ¿no? No sabe el por qué se toman esas decisiones, ¿no? Y ciertamente pues causa pues malestar entre los hermanos. Pues Manu, te envío un fortísimo abrazo hasta Pilas, hasta Gracias, Sevilla. igualmente. Un fortísimo abrazo Igualmente, que Dios te y bendiga. tenemos pendiente en lo que te dije al comienzo. Sí, muy bien. Pues nada, que Dios te bendiga, José Manuel. Hasta Igualmente, Manu. luego. Pues a los Adiós. hermanos, pues espero que les ayude esta disertación de nuestro hermano Manuel y espero que se haya aclarado, ¿no? Pues qué es y lo que significa el verdadero ecumenismo. Dios os guarde, Dios os bendiga. Dios los bendiga.